Bueno, buenas tardes, casi noche ya. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecerle, como no puede ser de otra manera, a la Asociación de Inmigrantes por la organización de esta jornada de inmigración. Felicitarle y a la vez darle las gracias por haber contado con la Oficina de Extranjería, con la Subdelegación del Gobierno, de cuya titular, la subdelegada doña María Pilar Nogales Perugil, les transmito a todos ustedes un saludo. Y como no puede ser de otra manera, lo fundamental, a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Disponemos, de acuerdo con la organización, de 10 minutos. Prometo que si puedo no utilizar los 10 minutos para no aburrirles a ustedes, cuenten que si puedo destinar 5, destino 5. Bien, mire, cuando estuvimos planteándonos cómo participaba la Oficina de Extranjería, pues en primer lugar, y sabiendo que disponemos de 10 minutos y que yo pretendo reducirlo, dijimos, bueno, pues vamos a plantearnos darles a conocer a la población extranjera, nos conoce fundamentalmente a los que no tienen contacto diario con nosotros, qué hacemos en la Oficina de Extranjería, a qué se dedican los funcionarios que trabajamos, somos funcionarios y trabajamos. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, en primer lugar, decirles que ahí tienen ustedes, por si algún colectivo interesado necesita algún tipo de pedirnos algún tipo de información, esa es la dirección de correo electrónico donde nos pueden ustedes dirigir cualquier tipo de consulta, y nuestro compromiso es contestar todos los correos en un plazo máximo de 24 horas. Han estado ustedes oyendo las distintas asociaciones, a las organizaciones no gubernamentales hasta ahora, a la técnico de los servicios sociales del Ayuntamiento de Montijo. Cada uno ha explicado cuáles son sus funciones. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Insisto, en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno, cualquier otra oficina de extranjería, cualquier delegación o subdelegación del Gobierno. Mire, pues entre las funciones que nosotros tenemos es la recepción, declaración de entrada. ¿Y esto qué es? Esto sirve tanto para los extranjeros como para nosotros. Miren, hay unos países con los que necesitamos visados para acceder a su país, y hay otros países que nosotros no le pedimos visado, ellos no nos piden visado. Marruecos, nosotros no le pedimos visado, ellos no nos piden visado. Sepan ustedes que estamos obligados a hacer, si vamos a permanecer en este país hasta 90 días, al igual que es la misma obligación para el ciudadano marroquí que viene a nuestro país, que aunque no nos exijamos visado, hay la obligación de acudir a una comisaría de policía y hacer lo que se llama una declaración de entrada. Esto que es ni más ni menos, saber cuándo hemos llegado. Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede atravesar todo el espacio europeo y no sabemos cuándo se ha entrado. Hay obligación de presentar esa declaración de entrada, ¿de acuerdo? Esa es una de las funciones. Tramitamos prórrogas de estancia. Miren, hay determinados países, como les he dicho, unos nos exigimos visado y otros no nos exigimos visado. Pongámonos de que nos exigen visado. Y nos han dado una autorización para permanecer en el país 20 días. Transcurridos esos 20 días, impepinablemente debo abandonar el país, so pena de incurrir en una situación de irregularidad administrativa, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad, haciendo su trabajo, nos pueden incoar un expediente sancionador, porque ya no tengo autorización para permanecer en el país. Bien, y se pueden dar determinadas circunstancias sobrevenidas que, bueno, pues aconsejen que se prorrogue esa estancia. El señor, la señora que ha sido autorizada a permanecer en nuestro país esos 20 días a los que yo he hecho referencia, se cae, se parte una pierna, etc. Oiga, es que hay 20 días y usted se tiene que marchar. No, prorroguemos la estancia, puesto que se han dado esas circunstancias excepcionales, transcurridas a lo cual debe abandonar el país. ¿De acuerdo? Eso es también, ya insisto, usted entra con visado, estoy en situación de regularidad administrativa, hasta el tiempo en el que he sido autorizado a permanecer en el país. El día siguiente, si no he abandonado el país, ya estoy en situación de irregularidad administrativa. ¿De acuerdo?
Otro trámite que hacemos en la oficina extranjería, la tramitación de la tarjeta de identidad. Bien, los españoles tenemos un documento que es Documento Nacional de Identidad. Bien, pues todos los tenemos por el hecho de ser españoles. Los ciudadanos extranjeros, cuando tienen una autorización para residir en nuestro país, pues hay que documentarlos también en una tarjeta. Tiene las mismas dimensiones que su DNI, que mi DNI. Es idéntico, lo único que pone que es un ciudadano extranjero y que lo que les habilita, lo que les está documentando es su situación administrativa en España. Insisto, como nuestro DNI es la tarjeta de identidad que se les otorga en ellos. Eso lo hacemos también en la oficina extranjería. Concedemos autorizaciones de residencia. Antes ha estado hablando la técnico del ayuntamiento de reagrupación familiar, autorizaciones de residencia, etcétera. Mire, para conceder una autorización de residencia en España, lo deseable, ¿cómo sería? Pues que todo se hiciera de manera regular, desde el punto de vista... Siempre que hablo, pues si lo obvio, siempre que hablo de situación regular, entiéndase referido a la situación de regularidad o irregularidad administrativa. Exclusivamente me estoy refiriendo a eso. Si tengo autorización para residir en el país o no la tengo. Bien. Lo lógico sería que una persona que está fuera de nuestro país, que entrara con su correspondiente visado. Es decir, yo tengo a alguien que me quiere contratar, bien, se tramita la correspondiente autorización de residencia y trabajo en la oficina de extranjería, se manda la autorización al ciudadano extranjero a su país de origen, obtiene el correspondiente visado, entra en la oficina de extranjería y ya está, tiene concedida su autorización. Y esas autorizaciones se van renovando. Esa autorización inicial es de un año. Transcurrido ese año, se renueva. Pero se renueva porque ha transcurrido el año y ya está. No, no. Al ciudadano extranjero, cuando va a renovar esa autorización de residencia, y si es de residencia y trabajo, le vamos a exigir, ¿para qué fue autorizado? Para residir y trabajar, pues le vamos a exigir, nos tendrá que acreditar para que le podamos renovar, que ha estado trabajando. Que acredita un determinado periodo mínimo de cotización, como cuando nosotros nos vayamos a jubilar. Cuando nosotros nos vayamos a jubilar o haya accedido a una pensión de viudedad, cuando voy a la Seguridad Social me exigen un periodo mínimo de cotización. Mire usted, para jubilarse pues necesita usted 65 años y 35 años cotizados. Es que mire usted, tengo 64 años, pero que voy a cumplir 65. Tendrá usted que venir cuando cumpla los 65, no podemos jubilarle. Pues esto es igual. Para renovar se tiene que acreditar un determinado periodo de cotización. Lo reúne, se le renueva y se le concede una autorización por 2 años. Transcurridos esos 2 años, pasan de nuevo por la oficina. ¿Y qué volvemos a hacer? Volvemos a ver si se ha cotizado o no se ha cotizado. Que se ha cotizado, se renueva de nuevo, otros 2 años, ya llevan 5 años de residencia legal en nuestro país y ya pasan de una residencia temporal a una residencia de larga duración. Se les concede una residencia por 5 años. Simplificado el procedimiento, eso es. Antes decía María Gemio que claro, ahora hay un determinado periodo de crisis, estamos pasando de crisis, donde es difícil para ellos para los ciudadanos extranjeros acceder a un mercado laboral como lo es para los españoles. La dificultad es para todos. Vivimos en el país, pues todos vivimos, tenemos las alegrías y las tristezas propias de estar conviviendo. Pues miren, frente a eso, frente a esa exigencia de ese periodo mínimo de cotización, la norma prevé aportar un determinado informe, que ese informe se denomina informe de esfuerzo de integración. Está el Gobierno de Extremadura aquí presente en su director general y debemos de felicitarnos y deben de felicitarse el colectivo de ciudadanos extranjeros por la forma en la que emiten, me refiero en cuanto a agilidad, los procedimientos que han establecido, porque gracias a ese informe de esfuerzo de integración, aquel ciudadano, atendiendo a ese periodo, que decir cualquier cosa sería, como decía aquel, solemnizar lo obvio, de las dificultades que hay de encontrar un puesto de trabajo. Pues mire usted, frente a eso, el informe que emiten
El Gobierno de Extremadura, a través de la Dirección General, permite que se pueda renovar esas autorizaciones de residencia y trabajo. Bueno, ya dispongo de un minuto más, ¿eh? Bueno, esto en cuanto al señor que ha pedido con una autorización de residencia y trabajo. El que quiere, una vez que ya está con nosotros en el país, le ha sido posible renovar su autorización de residencia, pues mire usted, el comportamiento de la inmigración pues como la que tuvieron nuestros padres en el momento cuando España era un país con una característica netamente o fuertemente de inmigración. Primero iba el hombre y con posterioridad, ¿qué es lo que ocurrió? Que intentaba llevarse a la mujer y a los hijos. Eso se llama reagrupación familiar. Bien. Una vez que el marido, fundamentalmente, el marido ya ha sentado, se ha arraigado, una palabra que ha utilizado la técnica, se ha arraigado en nuestro país, ha renovado su autorización de residencia, ¿qué es lo que hace? Pues se pasa por la oficina y solicita una autorización para la reagrupación familiar. ¿Esto qué es? Se concede porque simplemente diciendo, mire usted, tengo trabajo, tengo cónyuge y tengo esposa y tengo hijos. No, mire usted, al igual que para conceder una autorización de residencia hay que valorar una serie de requisitos. Para conceder esa reagrupación familiar también se valora una serie de requisitos. ¿Cuáles son? Pues fundamentalmente que el que quiere reagrupar a su familia disponga de recursos económicos suficientes. ¿De acuerdo? Estoy yendo a unos pasos dando enormes zancadas primero, por no aburrirles y en segundo lugar porque si no sería muy prolijo el procedimiento. Todo esto así yo se lo voy contando. Y estamos viendo que hasta ahora todo el mundo está pudiendo renovar. Empecé con una primera, he renovado, me ha contado el jefe de la oficina que le dan 2 años. ¿Y cuándo no es posible renovar? Bien, cuando no es posible renovar, es lo que la figura jurídica que se ha creado, o que se ha empezado a hablar de ella, que es la irregularidad sobrevenida. Resulta que, a pesar del informe de esfuerzo de integración que puede emitir el Gobierno de Extremadura, que una vez más quiero valorar de forma muy positiva. A pesar de todo, no es posible renovar, por las circunstancias que sea, pues porque no se ha cotizado suficiente, tiene deudas con seguridad social, en fin, hagamos el ejercicio de imaginación que al final no es posible renovar. Ya paso de una situación de regularidad administrativa a una situación de irregularidad administrativa, en este caso sobrevenida, porque yo estaba tranquilamente con mi autorización, etcétera, pero no ha sido posible renovar. Ahí aparece la figura que antes también la técnica avanzó, la figura del arraigo social. ¿Quién puede acceder al arraigo social? Pues miren ustedes, pueden acceder al arraigo social aquel ciudadano extranjero mayor de 18 años que, encontrándose de manera irregular en el país, acredita que lleva 3 o más años de residencia continuada en nuestro país, que carece de antecedentes penales y que cuenta con un contrato de trabajo. Insisto, a grosso modo, esos serían los requisitos. También se ha hablado del arraigo familiar. Es una figura nueva, creada por el Real Decreto 557 de 20 de junio. ¿Esto qué significa? Mire, si un ciudadano extranjero ha tenido un hijo en España y ese hijo, por nacimiento, tiene nacionalidad española, ese hijo va a permitir que el padre o la madre, o ambos, siempre que tengan, que cumplan con sus obligaciones paternofiliales y tal, puedan regularizar su situación a través de la figura del arraigo familiar, ¿de acuerdo? Y el arraigo laboral, a la que se ha referido también la técnica. Sobre ese no me paro porque, mire, desde que estoy en la oficina no se ha concedido ningún permiso de arraigo laboral, por la dificultad que entraña el poder demostrar que ha existido relaciones laborales. Por lo tanto, pero que sí que nos suenen y que sepamos que si estoy trabajando con alguien que no me tiene dado de alta y si yo consigo demostrar a través de una resolución judicial o de inspección de trabajo que él me tiene empleado y no me tiene dado de alta, puedo regularizar mi situación.
pero hay que demostrarlo. No basta, no es suficiente con acudir y decir, es que estoy trabajando por eso, sí, pero hay que demostrarlo. De ahí la dificultad de esa autorización. Y no quisiera englobarlo, aunque está muy próximo, a hablar de una figura, y aquí me pongo serio, que es una autorización de circunstancias excepcionales a las que pueden ser titulares las ciudadanas extranjeras víctimas de violencia de género. Mire, también una figura que existía anteriormente en el anterior decreto, el 2393 del 2004, pero se concedía una autorización y dentro de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Este nuevo Real Decreto lo ha sacado del capítulo de circunstancias excepcionales y está en un supuesto de mujeres víctimas de violencia de género y trata de seres humanos. ¿Esto qué significa? Y yo rogaría que se diera, si conocemos algún caso, que se diera traslado. Y sobre todo, hay una instrucción conjunta de la antigua Dirección General de Policía y Guardia Civil en la que es muy clara. Si una ciudadana extranjera es víctima de violencia de género y se acude a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, deben de tener la absoluta seguridad que aunque esté en situación de irregularidad administrativa o sobre ella pese una orden de expulsión, demostrando lo demostraremos luego una vez que tengamos el juicio. Si voy a denunciar que soy víctima de violencia de género, que no tengan el más mínimo miedo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad no incoarán expedientes de expulsión. Y si tiene algún expediente de expulsión abierto, se suspende el expediente de expulsión hasta que se resuelva el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Una vez que exista, he ido y desgraciadamente soy víctima o presunta en un principio víctima de violencia de género, presento la denuncia, nos vamos al juzgado y tengo una orden de alejamiento o una orden de protección. Bien, con esa orden de alejamiento o de protección ya me va a habilitar, me va a posibilitar, me va a facultar que pueda regularizar mi situación administrativa en España, mía y de mis hijos menores de 18 años que convivan conmigo en España en ese momento, y se le dará una autorización administrativa provisional hasta que se resuelva el procedimiento. El procedimiento se resuelve a los 3 días, fantástico. Pasará a tener esa autorización, si se resuelve y se demuestra que hay violencia de género, pues pasa esa autorización provisional pasa ya a ser definitiva. Se le concede una autorización a ella y a sus hijos de 5 años. ¿De acuerdo? No es víctima de violencia de género. Bien. Cae, se tumba, se queda sin efecto, como queramos llamar, esa autorización provisional. Y aquella orden de expulsión, si es que la había, continúa su marcha, y si no se le incoó, como dice la norma, ningún expediente de expulsión, en ese momento se le puede incoar un expediente de expulsión. Quiero decir que con toda tranquilidad debemos transmitir esta información si conocemos a alguna mujer que pueda estar siendo víctima de violencia de género y que por su condición administrativa pues tenga miedo de acudir a denunciar. Autorizaciones de trabajo, autorizaciones de regreso. Yo he incluido aquí las autorizaciones de regreso, cédulas de inscripción, porque por los datos que yo había obtenido del padrón municipal, por el número de ciudadanos de origen subsahariano y tal que existía. Pero bueno, porque esto de la cédula de inscripción he entrado en una patera y de entrada digo pues que soy de cualquier país, pero no tengo ninguna documentación y digo que soy del país X, del que sea, pero no tengo nada. Entonces, ¿qué ocurre? De alguna forma hay que documentarlo a través de esa figura que se llama la cédula de inscripción. Pero en aras a esta brevedad se ha hablado antes por parte de Cruz Roja del retorno voluntario. El retorno voluntario que estaba haciendo, ha hecho mención Jesús, es a través de la colaboración con los fondos de Cruz Roja y tal, fondos que lógicamente pues normalmente no hay y son limitados. Pero hay una figura que me gustaría también, y con esto ya acabo que se conozca, que es el retorno voluntario. Mire, esto del retorno voluntario, ¿qué es?
Cuando nosotros tenemos que denegar una autorización de residencia, etcétera, o hay una orden de expulsión, porque la policía, los cuerpos de fuerza de seguridad, la policía, la Guardia Civil, etcétera, que hacen un excelente trabajo, incoan un expediente de expulsión incoar un expediente de expulsión es decir, mire usted, como está usted en situación de irregularidad administrativa, dispone usted un plazo de X días para salir del país. El 95-99% de las personas con una orden de expulsión no se marchan, se quedan en nuestro país. Eso es la realidad, Y hay muchas personas que, por esa situación a la que antes aludíamos de falta de trabajo, esas dificultades que todos estamos pasando, que muchas veces dicen, me gustaría volver a mi país, pero debemos entender que debe de haber un sentimiento, una vez que volvamos allí, de fracaso. Entiendo yo que posiblemente sea una de las vivencias. He estado viviendo en España un número determinado de tiempo, me vuelvo y si mañana quiero regresar, tengo que comenzar de cero. Pues mire, a través del retorno voluntario que está recogido en el 557, debemos de saber y debemos de transmitirle, porque hay pocos ciudadanos extranjeros aquí en la sala, que si algún ciudadano extranjero tiene la intención, por sus circunstancias personales, de regresar a su país, que si retornan a su país, yendo a nuestro consulado, etcétera, y entregando la tarjeta, no pierden el tiempo de residencia que han tenido en nuestro país. Les había dicho yo antes, iniciaron un año, se renueva y llevan 2 años. Supongamos que llevan esos 3 años en nuestro país y deciden regresar. Bien, pues cuando regresan y hacen esa declaración en nuestro consulado o embajada, oye, que he vuelto voluntariamente, esos 3 años, si mañana he transcurrido un periodo mínimo de que no podrán regresar a nuestro país de 3 años, no empezarán de cero. Cuando lleguen a nuestro país estarán, y perdón porque lo quiero hacer gráfico, no estarán en la casilla de salida, sino que estaremos en la casilla 3 años, para completar ese círculo hasta alcanzar los 5. Y el que llevara 5 años, fíjense, si decido regresar a mi país y llevo 5 años, es que lo he perdido todo, administrativamente hablando. Bueno, si regreso a mi país, transcurridos esos 3 años de compromiso y no retorno voluntario, regresaré con una autorización de residencia de larga duración, de 5 años. ¿De acuerdo? Eso es independiente de los programas que puedan tener en Extremadura, creo que exclusivamente Cruz Roja, en otras comunidades hay otras ONG, en Extremadura Cruz Roja, que lo que se le da es un acompañamiento, unos gastos de bolsillo, etcétera, para que se puedan establecer. Y con independencia también de que puedan acumular las prestaciones por desempleo, capitalizar las prestaciones por desempleo, reciben un porcentaje en España y cuando están en su país de origen reciben otro porcentaje. Bueno, pues tenía... bueno, sí, permítame que les enseñe la oficina, ya que la tenemos y además está nueva, se la muestro. Pues nada más, tenía bastante más para poder, pero no quiero cansarles a ustedes. Muchas gracias.